negocios internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y quien también es profesor y miembro de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo y gerente de asuntos científicos por Leo Franco, quien nos impartirá el tema revisión de farmacología de esteroides tópicos. Demos un fuerte abrazo y una más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otro órgano. Ya estaban hablando del intestino, vamos a hablar ahora de la piel, un órgano un poquito más grande. Y sobre todo porque hablando de medicina de primer contacto, algo que ahorita en la mañana tuvimos un desayuno con la Sociedad de Dermatología de Culiacán y estábamos hablando que muchos de los tratamientos que empezamos con los pacientes con padecimientos dermatológicos, ojo, no vamos a hacer ahorita diagnósticos, van a tener otras sesiones clínicas para hablar de dermatitis atópica, de psoriasis, pero un común denominador que vemos con la terapéutica es que de repente, y esto pasa hasta con los especialistas, dicen vamos a manejar esteroides tópicos. E incluso entre los dermatólogos está la escuela, o estaba la escuela de a mí no me gustan los esteroides, dan miedo, te va a dar una atrofia cutánea, te va a pasar algo. Y en el caso de la medicina general a veces nos pasa lo contrario. A veces decimos ponle, no pasa absolutamente nada. Y bueno, y si vemos al paciente peor, a veces el paciente dice, pues como ya me lo mandaron, seguramente no pasa nada, y empieza a haber abuso de medicamentos. Entonces, el objetivo de la plática del día de hoy es orientarlos un poco a que dentro de las guías de práctica, cuando vean dermatitis atópica y las otras enfermedades, tengamos un criterio clínico para utilizar esteroides tópicos de manera racional y nos vamos a llevar algunas recomendaciones de manejo, ¿de acuerdo? Y bueno, para empezar a hablar de los esteroides, corticoides, bueno, las nomenclaturas cambian dependiendo de qué te refieras. Se llaman corticoides porque todos fueron descubiertos a partir de la corteza suprarrenal. Se llaman esteroides porque todos estos compuestos de manera particular vienen de esa estructura química semejante a la del colesterol que le llamamos anillos esteroideos. Todo lo que se deriva de esto, que ahora industrialmente lo sacamos de ergosterol, hacemos síntesis química y obtenemos todos los componentes de manera sintética que podemos utilizar en la terapéutica. Pero bueno, de manera general, los esteroides, vamos a dejarlo así entre cuates, vamos a llamarlos así, esteroides. Cada quien va a hablar del esteroide que esté afín a su especialidad. Si yo le digo esteroide a un ginecólogo, seguramente se va a entender un poco más sobre las hormonas sexuales. Si hablo con un dermatólogo, vamos a estar hablando más de los glucocorticoides, pero nadie les dice así, les siguen diciendo esteroides. Y seguramente entre los internistas estarán hablando de mineralocorticoides también. Lo que es interesante es que químicamente todos se parecen. Y esto es un problema desde el punto de vista fisiológico porque puede haber interconversión de moléculas. ¿Esto qué significa? Que si yo utilizo, y seguramente en otras pláticas lo van a ver, cuando manejan sustitución hormonal en la mujer durante el climaterio, algunos de esos esteroides que tienen acción de hormona femenina tienen cierta acción glucocorticoide, entonces a una cierta dosis pueden disminuir el metabolismo, incrementar la glucosa, aumentar de peso, todo lo que está relacionado con glucocorticoide, pero también tienen cierta capacidad mineralocorticoide y van a retener líquido, van a tener todos estos efectos sobre electrolitos. Entonces, no existen los esteroides con acción pura. Todos comparten en mayor o menor medida la interconversión molecular, entonces hay algunos que son un poquito más selectivos, pero a ciertas dosis podemos tener conversión. Ahora, hay otros esteroides de los que también luego hasta el TV Novelas nos habla, dice, ya se metió esteroides. Y curiosamente cuando uno se mete en este campo, menos conocemos porque no existe un libro de farmacología de los esteroides que se utilizan de manera no médica. Y aquí hablamos de los esteroides anabólicos. Y es horrible porque si en tu consulta de primer contacto ves a una persona con acné
o con una ruptura muscular, porque abusó del ejercicio, voy con mi médico de primer contacto y desde que uno lo ve dice, trae la farmacia encima. Entonces a veces le preguntamos, oye, ¿qué estás usando? Y agárrate, porque si te dicen lo que usan, el 90% de las cosas que nos dicen no las conocemos. Entonces, si puede, creo que les van a compartir esta presentación. Si no, sácanle una foto a estos medicamentos que vienen aquí, porque hay cosas que de repente no nos dicen y muchos son de uso veterinario. Pero se utilizan en el ser humano, particularmente una marca comercial que viene por ahí, el Equipoise, pues sí, como caballo, porque se utiliza para caballos, y en los seres humanos pues se utilizan dosis más bajas, pero esta es la boldenona. Pero cuando te dicen, oye, ¿qué estás usando? ¿Por qué tienes ese acné tan descontrolado? Es que estoy en ciclo. Estoy usando tantito Deca con Propi y tantito X. Y dicen, ¿qué? ¿Qué con qué? La mayoría de estos componentes tienen unas vidas medias entre 3 semanas a 4 semanas. ¿Qué significa esto? Que las dosis recomendadas en uso veterinario puede ser 1 al mes, 1 a 2 meses, cada 6 meses. Ese es el esquema de dosificación. En los seres humanos tenemos algunos esteroides sistémicos, por ejemplo la nandrolona, que la utilizamos para pacientes con pérdida de peso, pacientes con cáncer, pacientes que necesitamos que recuperen masa muscular, pero la dosis habitual son 50 miligramos cada 3 semanas o cada 4 semanas. Y de repente cuando las personas están en ciclo, dicen, pues me puse Deca y estoy usando 2 dosis los martes, 2 dosis los jueves, 2 dosis los sábados, 300 miligramos por semana. Pero como esto dijimos que está relacionado con los otros esteroides, estos que tienen una acción anabólica comparten acción glucocorticoide, entonces les bajan las defensas, se enferman de la garganta, se enferman de todo, están débiles. Tienen acción mineralocorticoide y estos también tienden a retención de líquido, entonces tienen unos músculos enormes, pero que no tienen una fuerza de contracción eficiente, se rompen fácilmente y de repente tenemos lesiones. Entonces vale la pena conocer esto, porque este caso de los esteroides sistémicos los vemos mucho que se empiezan a utilizar alrededor del primer y segundo año del bachillerato. Les vale la pena que los detectemos a tiempo. Pero bueno, también otras cosas que de repente nos llega en la medicina de primer contacto y dicen, está utilizando esto, no tiene nada que ver con los esteroides, pero no de manera directa, pero sí incrementan el riesgo y evento adverso de muchos de ellos. La vitamina B12 no es mala, sin embargo los pacientes no saben usarla. Una dosis a la semana, ¿cuál dosis a la semana? Una diaria para que amarre. A ver, la tiamina en exceso, y sobre todo en los que son de depósito, como los que tienen hidroxocobalamina, pueden incrementar la síntesis de queratinocitos y causar acné. Entonces la dosis no es tan seguido y vemos a la gente que va a la farmacia, deme 2 cajas porque estoy bien cansado. Se empiezan a inyectar el complejo B sin ninguna instrucción y de repente tenemos complicaciones en acné o procesos inflamatorios. Igual con los suplementos alimenticios. He escuchado en medicina de primer contacto que de repente dicen, suspenda eso porque le va a hacer daño para el hígado y para el riñón. A ver, no va a pasar eso, pero hay que saber qué tipo de suplementos están utilizando los pacientes. Los que tienen proteínas completas con carbohidrato son agentes proinflamatorios, y todas las enfermedades inflamatorias que vean en estas sesiones académicas empeoran con esto. Cuando utilizan purificados como que son aminoácidos ramificados, no tienen efectos inflamatorios, y usualmente cuando no tienen carbohidratos adicionales, cuando tienen el letrero 0 carb, pues eso no te va a causar inflamación. Hay que conocer lo que usamos en la terapéutica. Pero bueno, ya regresando a nuestro tema de los esteroides tópicos. ¿Qué hacen los esteroides tópicos? Y lo vamos a ver de un modo muy sencillo. Imaginemos que tenemos a nuestra célula, ustedes ubicamos perfectamente bien esto, pero ¿qué pasa cuando tenemos una estimulación con sustancias como las citocinas proinflamatorias? Las citocinas proinflamatorias van a causar una señalización en las células y vamos a tener una respuesta negativa de defensa ante una agresión. ¿Qué pasa allá dentro de la célula? Adentro de la célula existe una serie de proteínas que se llaman proteínas acopladas. Estas proteínas acopladas, cuando estimulamos con una interleucina, tenemos una fosforilación y una separación de esas moléculas.
Entonces, estas moléculas que se separan, la conocemos una de ellas como factor nuclear kappa B, que puede entrar al núcleo de la célula y en el núcleo de la célula va a inducir la formación de ciclooxigenasa, de lipoxigenasa, de interleucina 1, interleucina 2, que son moléculas proinflamatorias. Ese es el mecanismo a través de lo cual ocurre la inflamación en el organismo. Un traumatismo, una ruptura de hueso, picadura de abeja, picadura de alacrán, todo lo que empiece con una inflamación, vamos a hacer la cascada de esta manera. Pero esa es la cascada de la inflamación normal. ¿Qué es lo que pasa con los corticosteroides tópicos? Otra vez, no voy a hablar de sistémicos, ahorita es netamente tópicos. Primero, aquí vienen algunas cosas nuevas para nuestra práctica diaria. Los corticoides, aquí lo pongo como G porque realmente son glucocorticoides, no pueden atravesar las células de manera habitual. O sea, estamos acostumbrados a que todo lo que te pongas en la piel se absorbe y eso es falso. Y aquí empieza a cambiar un poco el paradigma del uso de los medicamentos. Eso equivaldría a que si yo me pongo una mascarilla de kiwi con sandía, esa sandía va a llegar a mis capas profundas de la piel y no es así. Entonces hay muchos medicamentos que no atraviesan la piel. Los esteroides tienen complicaciones para atravesar la piel. Entonces, ¿de qué depende que atraviesen adecuadamente? Uno de ellos es que haya una proteína de transporte que se llaman globulinas transportadoras que pueden llevar los esteroides al interior de la célula. Entonces, si ustedes tienen pacientes con desnutrición, no esperen que los esteroides sistémicos o tópicos funcionen de una manera adecuada. Ustedes ven muchos pacientes adultos mayores y ven niños con obesidad. En ambos casos podemos considerarlos desnutridos en la mayoría de los casos y entonces la respuesta a los medicamentos no es eficiente. Una conducta terapéutica que hacemos mucho en estos pacientes es, como no funcionó la terapia, le voy a subir al medicamento. Antes de que les suban a los medicamentos, vean cuál es el estado nutricional de sus pacientes. La mayoría de la falta de respuestas terapéuticas es la desnutrición. Ahora, una vez que estos esteroides entran a la célula, hay un receptor citoplasmático que se va a encargar de llevar el esteroide al interior de la célula. Segunda cosa de medicina de primer contacto, si el paciente está deshidratado, este mecanismo es ineficiente. Entonces, otra vez en el adulto mayor dicen, ya le di la medicación y ¿por qué no veo respuesta? ¿Y está bien hidratado? No sé. Bueno, tienes que ver que esté bien hidratado, porque incluso los medicamentos tópicos no funcionan bien en un paciente con deshidratación. Entonces, no solo pensamos en desnutrición así, pensamos en desnutrición así, con una deficiencia proteica. Y dicho sea de paso, esto no solo aplica para los medicamentos tópicos, aplica también para muchas otras cosas que usamos en la terapia de primer contacto. Antiinflamatorios, antibióticos, hipolipemiantes y algunos otros medicamentos dependen de proteínas para poder funcionar. Si ustedes dicen, mi paciente estaba bien, empezó a inyectarse para bajar de peso y ahora no come nada y ahora los medicamentos no le funcionan, entonces antes de subirle la dosis de medicamento, suplementen al paciente con proteína y puede ser el liofilizado que vimos al principio, una opción. Bueno, pero ¿qué hace el esteroide cuando entra en la célula? Otra vez, vámonos a los tópicos. Allá adentro va a inducir la formación de esto que se llama factor nuclear kappa B. Y entonces, si recordamos lo que pasó al principio de la fosforilación en la inflamación, que fue lo que nos llevó a que hubiera inflamación, esto equivaldría a que los esteroides hacen que los tejidos recuperen su estado de homeostasis de como estaba antes de la inflamación. No hay magia. Los esteroides no hacen más allá, sobre todo en los glucocorticoides, no hacen más allá de lo que estaba antes de que ocurriera la inflamación. Pero también inducen la formación de esto que se llama lipocortina, que es un inhibidor de fosfolipasa. Esto significa que detienen la cadena de la inflamación y también disminuyen la formación de prostaglandinas y sustancias sensibilizantes al dolor. Esto, por ejemplo, en cuidados paliativos lo manejamos mucho.
pacientes que tienen cáncer, que están con morfina, con analgésicos, y de repente dicen, oye, el paciente no responde, y ven que alguien le maneja esteroides y dicen, oye, pero ¿para qué le metieron dexametasona al paciente? Para disminuir el daño celular que está causando hipersensibilización. Esto también, por ejemplo, lo llegan a manejar los anestesiólogos antes de una cirugía muy traumática, donde podemos elevar la cantidad de prostaglandinas y generar dolor y alteración hemodinámica en los pacientes. Impregnamos un poquito de dexametasona antes de la cirugía y con esto disminuimos la producción de fosfolipasa, de prostaglandinas, y mantenemos un mejor control hemodinámico del paciente. También tenemos una producción de vasocortina que inhibe la liberación de histamina. Aquí viene algo bien interesante, otra vez medicina de primer contacto. Oiga, me picó el alacrán. Voy a utilizar un esteroide, puede ser sistémico, tópico, no, casi siempre es sistémico. Voy a ponerle un esteroide. Oiga, pero ¿cuándo lo picó el alacrán? Ayer. Bueno, ya no tiene caso que le demos un esteroide al paciente. O sea, ya se liberó toda la histamina que se tenía que haber liberado. Si eso está ocurriendo en el momento típico de que te pica el alacrán, en este momento te llevan a la unidad de salud y acabó de ocurrir hace unos 30 minutos, tenemos todavía degranulación, es muy buen momento para manejar un esteroide. A veces dicen, oye, ¿se llevan bien los esteroides con los antihistamínicos? Claro que sí. El antihistamínico va a evitar que la histamina se pegue al receptor y esto que se siga produciendo liberación de histamina. Entonces, eso es a nivel de qué hacen. Pero, ¿qué cosas nuevas estamos aprendiendo de los medicamentos? Les decía que no todo lo que aplican en la piel atraviesa la piel. Entonces, ahora estábamos estudiándoles 3 parámetros cinéticos a todos los medicamentos cutáneos. ¿Qué tanto penetra el producto en la piel? ¿Qué tanto se mueve en la piel? ¿Y qué tanto llega al torrente sanguíneo? No todo lo que aplico en la piel llega a la sangre. Una cosa es la penetración y otra la absorción. Son cosas muy, muy diferentes. Hay cosas, incluso los dermatólogos hacen procedimientos donde los medicamentos o cosas que aplican en la piel no atraviesan la piel y tienen que utilizar microperforaciones cutáneas, radiofrecuencia, cosas que abran la piel para que los medicamentos pasen. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los esteroides tópicos? En los esteroides tópicos va a pasar exactamente lo mismo. Tienen diferentes grados de penetración, diferentes grados de movimiento y no todos llegan al torrente sanguíneo. ¿Cómo se medían los esteroides tópicos en el pasado? Por su capacidad de vasoconstricción. Cuando se descubrieron decían, mira, entre más se constrilla, más desinflama. Ok, eso ocurrió en los años 60. El problema es que esas pruebas no me dicen qué tan profundo llegan los esteroides ni cuánto dura su efecto. Entonces hay que saber ahora cuánto dura el efecto de los esteroides para evitar los eventos adversos. Vámonos a esta parte interesante. De repente, cuando ustedes ven los esteroides tópicos de primera vez, a veces una cajita dice acetato de, propionato de, butirato de, valerato de. Dicen, ¿y eso qué? Químicamente y médicamente a mí, ¿de qué me es utilidad? Entre más largas son las cadenas de ácidos grasos, más penetran los medicamentos. Entonces vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Otra vez, vámonos a nuestro modelo de piel. Y por ejemplo, en afecciones superficiales de la piel, este es nuestro caballito de batalla en medicina de primer contacto y es el más satanizado de todos. Los medicamentos de primera generación, como la hidrocortisona, solo atraviesan el estrato córneo y se quedan en las partes superficiales de la dermis. Entonces son los medicamentos más seguros que pueden haber. Y curiosamente, en mugrosas redes sociales, el paciente dice, me va a manejar cortisona, eso es malo. A ver, y aquí hay unos tips para pacientes de primera vez. ¿A qué le tiene miedo usted de este medicamento? Nunca usen la palabra esteroide porque no lo entienden. Dicen, es cortisona, es mala, me va a pasar algo. A ver, ¿a qué le tiene miedo con este medicamento? ¿Qué tiene cortisona? Ok, ¿y qué ha escuchado de esos medicamentos? ¿Que son malos? ¿En qué sentido? ¿Que dan cáncer? Olvídalo, estamos muy perdidos con Wikipedia, ¿no? Pero ya estamos midiendo
el grado de conocimiento del paciente con relación al medicamento. Entonces, hay una respuesta muy rápida para darle la vuelta y no meternos en complicación. Mira, el medicamento que te estoy mandando, si es que es hidrocortisona, es el que menos dura y el que menos penetra. Entonces, no te preocupes, en menos de 6 horas ya no tienes medicamento en la piel. Así de fácil. Esto es para tranquilizar al paciente, porque de hecho así es. La vida media de la hidrocortisona es de 6 a 8 horas. No hay más efecto después de las 8 horas. ¿Y qué le pasa? ¿Se fue al hígado? ¿Se fue al riñón? No, tristemente se degrada de manera local. O sea, es un medicamento que se degrada de manera local si lo utilizo de esta manera. Si lo utilizo 3 veces al día y lo suspendo al día siguiente, el medicamento ya no está presente. Entonces, no les dé miedo. Oye, le va a dar síndrome de Cushing. Yo vi un síndrome de Cushing porque se metía hidrocortisona. Te aseguro que no. O sea, nada más dime, seguramente era otro tipo de esteroide. Hidrocortisona lo dudo muchísimo. O a lo mejor sí era, pero nada más que seguramente se estaba poniendo hidrocortisona cada hora. Y se lo estaba poniendo en más de la mitad del cuerpo. Entonces sí te creo que tenga síndrome de Cushing. Pero si se le está poniendo en las manos y una embarradita de 10 centímetros cuadrados una vez al día, no pasa absolutamente nada. Entonces hay que saber los grados de superficie, penetración y duración del medicamento. Ahora, ustedes en la terapia tienen 2 tipos de esteroide: el butirato y el acetato de hidrocortisona. El butirato penetra 4 veces más que la hidrocortisona acetato, pero ambos se quedan aquí. Uno se queda aquí y uno se queda como por aquí abajito. ¿Cuál es el que usamos de manera habitual? En niños pequeños, menores de 2 años, usamos acetato porque la piel es mucho más delgada. ¿Podemos usar butirato? Sí, pero para el resto del cuerpo. O sea, usualmente el acetato es para cara, genitales y pliegues, y el butirato para el resto del cuerpo en el bebé. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro medicamento pudiera llegar a usar en medicina de primer contacto? Si la inflamación, esto es muy de dermatólogo, pero de repente ellos dicen, es que la afección cutánea no está aquí, la afección es mucho más profunda, es en la dermis profunda. Ok, entonces necesitas medicamentos de segunda generación que penetran más, y aquí tenemos 2, el clobetasol y el valerato de betametasona. El valerato de betametasona puede penetrar mucho más abajo, al igual que el clobetasol, y entonces para inflamación profunda de la piel funcionan muy bien y duran más. En vez de que duren 8 horas, el clobetasol puede durar 16 horas y la betametasona hasta 20 horas. Entonces ya duran un poquito más estos esteroides. Solo los podría utilizar 1 o 2 veces al día, no más de eso, y no más de 3 semanas. Hay que indicarles, siempre se los va a agradecer el dermatólogo si le dicen a su paciente, necesito que uses este producto durante 3 semanas, y si mejora necesito que no lo vuelvas a utilizar. ¿De acuerdo? Siempre hay que instruir al paciente en que no vuelva a utilizar los medicamentos si es que no tienen una valoración previa del médico. Pero bueno, ¿qué desventaja tienen estos? Si se dan cuenta, estoy atravesando la red vascular de la dermis. Entonces, en efecto, estos no se absorben, pero estos sí. Estos medicamentos son los que pueden llegar al torrente sanguíneo, bloquear el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, porque los esteroides externos se parecen al cortisol interno y acaban con el ciclo pulsátil del cortisol, que ya se los han explicado en otras sesiones de cardio, donde les dicen que el cortisol sube en la noche, durante la madrugada, y se cae en los primeros momentos del día. Bueno, eso se altera con estos medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces no los podemos utilizar por tiempo prolongado y el torrente sanguíneo se los lleva. Entonces, qué bueno que penetran mucho, pero estos sí se absorben. También tenemos unos medicamentos que se llaman medicamentos de tercera generación. Estos de tercera generación, aquí tenemos al propionato de betametasona, y dicen, ya me está lavando el cerebro, ya me dijo betametasona 2 veces. No, son 2 diferentes. Este es propionato. Recuerden la grafiquita que teníamos aquí arriba. Ajá, fíjense muy bien, este penetra menos, este penetra más. Ajá. Entonces, si me voy otra vez a mi grafiquita, el propionato de betametasona penetra en mayor escala en las capas más superficiales,
se comporta como un producto de liberación continua y la absorción sistémica es más baja. Entonces, estos medicamentos se utilizan 1 o 2 veces al día. Por ejemplo, hay un medicamento para la psoriasis, ¿no? El Daivobet o el Enstilar. Esos medicamentos dice 1 vez al día. ¿Y qué hacen los pacientes? Es que usted no entiende la gravedad de mi psoriasis. Me lo voy a poner 3 veces al día. No es necesario, vas a tener una acumulación de medicamento, vas a tener eventos adversos. Y ahora tenemos afortunadamente medicamentos que le llamamos de cuarta generación. Estos medicamentos de cuarta generación lo que hacen es incrementar mucho más la concentración en la piel, pero estos no llegan al torrente sanguíneo. Entonces, si me da miedo usar esteroides, puedo utilizar estos, ¿de acuerdo? Son un poquito más seguros. Ahora, no necesariamente porque aquí tenemos por lo menos 3 potencias diferentes. El aceponato de metilprednisolona y el fuorato de mometasona, estos dos son de potencia media a alta. Y tengo este que se llama budesonida, que es de potencia baja. Funciona exactamente igual que la hidrocortisona, nada más que en vez de ponerlo cada 8 horas, lo utilizo cada 12. Es lo único que va a cambiar, la duración. ¿De acuerdo? Pero tengo nuevos agentes y otra vez, ninguno de estos llega al torrente sanguíneo. Entonces es curioso porque a veces dicen, oye, le voy a hacer un destete de esteroide. ¿Qué es eso? Que se los voy suspendiendo de manera gradual. ¿Y por qué le estás haciendo el destete? Porque así me lo aprendí. Ok, no, vamos a ver por qué se hace. El destete se hace cuando estás compitiendo con el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, es decir, cuando un esteroide se absorbe y compites internamente, hay que suspenderlo de manera gradual. Entonces, el destete solo aplica para medicamentos de alta absorción, no para medicamentos que no se absorben. Entonces, estos de aquí no requieren destete, ¿de acuerdo? Estos de aquí sí requieren destete. Ajá. Entonces, nada más para tenerlos en consideración. Y siempre y cuando sean por tiempo prolongado. Entonces, otra cosa que les puede ser útil en la toma de decisiones. Los vehículos son importantes porque, clásico, mandamos la receta. Mire, se va a poner este medicamento en crema. Que me dijo el de la farmacia que no lo tiene en crema, que solo lo tiene en ungüento. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con las cremas y los ungüentos? Las cremas usualmente tienen una absorción mucho menor que la del ungüento y hay algunas espumas oleosas que tienen todavía mucho más absorción que el ungüento y que la crema. Aquí hay un ejemplo muy, muy bonito. Por ejemplo, es ácido fucídico con hidrocortisona. Cuando pruebo el ácido fucídico solito, el ácido fucídico en crema se queda en la epidermis. Cuando lo meto en ungüento se va hasta la dermis, entonces el mismo compuesto en diferentes presentaciones se va a capas diferentes. ¿Cuál es el mejor? Depende de lo que tú necesites. Lo que sí es que nunca utilicen un ungüento cuando la piel esté exudada. Cualquier cosa que tenga presentación ungüento, mupirocina ungüento, repitelizantes en ungüento y la piel tiene líquido, eso va a flotar. Para hacer ungüentos necesito formulaciones de ceras y eso no está en contacto con el agua. Es como cuando ponen parafina en agua y se queda flotando. Eso le pasa a los ungüentos. ¿Qué les va a pasar a los ungüentos? Se van a correr sobre la lesión que tengan húmeda, se va a ir a la orilla, va a jalar agua y esa lesión se va a hacer más grande. Entonces, siempre que tengan lesiones húmedas, con pus, exudadas, esas lesiones se tratan con crema. Nunca ponemos crema. A lo mejor podemos utilizar un gel, pero crema o gel, pero nunca utilicen ungüentos. Y a veces, por ejemplo, estos son barritas de penetración. Entre más está la barra grande, más penetran las cosas. Entre menos está, menos penetra. Aquí nada más un datito para ustedes. Algo que utilizamos mucho en la consulta. Por aquí tenemos, creo que el diclofenaco anda por acá en una de estas láminas, pero anda por aquí a la mitad. Y a veces me llama la atención que dice, aquí está, miren, el diclofenaco. Tiene una penetración cutánea relativamente no tan eficiente.
Y a veces el paciente dice, es que tengo una contractura muscular, me voy a poner mi diclofenaco en crema. Pues ve a gastar, ¿no? Porque al músculo no va a llegar. O sea, va a llegar a la articulación, si bien te va, y en zonas de piel delgada. O sea, de hecho la etiqueta del producto dice, utilizar en zonas de piel delgada, en articulaciones y en tendones, no en músculo. Dice, auxiliar para el dolor muscular. ¿Qué significa auxiliar? A que se no funciona, necesitas dar otra cosa adicional. Así de fácil. Entonces, ¿qué deben considerar? Tips para usar sus esteroides tópicos. 1. No le tengan miedo al esteroide tópico. Solo hay que saber seleccionar dónde lo necesitas. Entre la piel sea más delgada, utilice esteroides de potencia más baja. Y también tiene que ver el tiempo. Se vale utilizar un clobetasol en el párpado, siempre y cuando lo utilices 2 días, ¿no? O sea, pero si vas a utilizarlo por tiempo prolongado, no utilices esteroides de alta potencia por tiempo prolongado en zonas de piel delgada. Zonas de piel gruesa, cambia la situación. Y también aquí veíamos un caso en la mañana también con la Sociedad de Médicos de Dermatología. Presentaron un paciente con una queratosis palmar, o sea, tienes la piel de las palmas bien gruesas. Y de repente los pacientes, me acordaba de un producto de Estados Unidos, una crema con hidrocortisona al 1. Y decían, pero ve, el paciente se está poniendo hidrocortisona al 1 en las manos cada hora. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a quedar sin dinero, eso es lo que le va a pasar, ¿no? Porque la hidrocortisona al 1 en palmas no penetra nada. Y le están dando ese producto cada día. Entonces, aquí nada más para que se lo queden de referencia y seguridad. Este es un estudio de la absorción cutánea de hidrocortisona en escroto y párpados. Vean la cantidad de producto que se absorbe. Pero en el ángulo de la mandíbula y en la frente realmente se absorben mucho, mucho menos. Cada vez que dicen, no te lo pongas en la cara, ¿en qué parte de la cara? ¿No? ¿De qué parte estamos hablando? O sea, porque ya el ángulo de la mandíbula y la frente, pues realmente la absorción de hidrocortisona es muy bajo. Entonces ahí vale la pena utilizar otro tipo de esteroide. Por eso tenemos hidrocortisona para párpados y genitales. Seguramente si quiero la misma potencia necesitaré betametasona, mometasona o aceponato de metilprednisolona. Pero vean, las plantas de los pies y las palmas casi no absorben nada. Entonces hay que